Sí, bueno, primero buenas tardes. Perdón, pero a las 7 tengo otro Zoom, pero bueno, para mí es un gusto además verlos, verlas. Hola Mirta, ¿Qué tal? hola Guillermo, un gusto. Eugenio, bueno, a cada uno de ustedes es un gusto participar y seguramente vamos a seguir discutiendo estos temas. ¿Quieren, María Elena, vos entonces das inicio cuando quieras? Yo tengo que dar admisión a la gente a la sala. No hay mucha gente todavía, así que si quieren podemos esperar 5 minutos, como ustedes quieran. Vos sos la que guías la reunión. Bueno, no, Mónica, vos, ¿cuándo tendrías que retirarte? Porque así no quiero demorarla. No, a las 7, así Ah, que estamos bárbaros, bueno. a las 7 Entonces, empieza otro, así que 7 menos 5 me voy de esto al otro, así que... bueno, unos minutitos y empezamos. Y supongo que si les parece el orden puede ser, bueno, Mónica, después si querés Eugenio, Mirta, Guillermo, ¿les parece bien? Sí, sí. Bien, bárbaro. Y más o menos con 15 minutos, 20, estamos bárbaros, 15 minutos, así damos el lugar al diálogo que puedas generarse, si les parece. Cualquier cosa se extienden, ¿no? No hay problema. Uh-huh. Bueno, no sé, si quieren comenzamos. Vamos a esperar que Eugenio termine justo la llamadita. Ahí estamos. Ahora Bueno, admitís, dale. Bueno, buenas tardes. Es un gusto, yo soy Marielena Barbagelata, soy del CEMUPRO y de esta ciudad de Buenos Aires. He sido diputada nacional y convencional constituyente por la ciudad de Buenos Aires. Así que trabajamos muchísimo en aquella constitución de 1996, en la defensa del río, en la defensa de la costa, en la defensa del espacio público, y participamos con algunos otros compañeros y compañeras en la audiencia pública que hemos tenido en defensa de este espacio para todos y todas. Así que para nosotros es un compromiso realmente ideológico y un compromiso de trayectoria política defender esta conquista del espacio público y del espacio verde también para todos, para todas. Así que venimos trabajando este tema, vamos a seguir batallando con esto, es una batalla muy fuerte frente a los intereses inmobiliarios de la ciudad, y por eso queríamos hacer este pequeño intercambio, sobre todo porque, bueno, tenemos todo ese legado tan importante de Rosario, todo ese trabajo urbanístico, social, político que se ha hecho en la gestión ya desde Hermes Wiener, ha profundizado Mónica Fein en Rosario, y bueno, nos gustaba invitarlos e invitarlas para intercambiar ideas y bueno, y poner un granito de arena en este camino defensa de la costa, ¿no? Así que bueno, yo le voy a dar la palabra, agradeciéndole la participación a todos y todas. Le voy a dar la palabra a Mónica Fein,
todos la conocen, no necesita casi presentación, intendenta de Rosario, y fue además ministra de Salud con Hermes Wiener, y como militante incluso antes, siempre nos cuenta la historia de haber corrido las vallas que separaban a los vecinos y vecinas de Rosario del acceso a los terrenos del puerto, ¿no? Bueno, ya lo va a contar ella. Así que bueno, bienvenida Mónica y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, María Elena, buenas tardes a todos, a todas. Para mí es un gusto participar de cualquier reunión que discuta el valor de lo público. Para mí eso es de gran trascendencia, hoy más que nunca, porque pone en juego claramente los valores por los que uno y una trabaja, ¿no? ¿Qué importancia tiene lo público? Yo, por supuesto, y respetando que nos acompaña Mirta Levín, que ha sido, además, bueno, cuando las presente van a saber, pero una planificadora y una actora fundamental en este proceso, y lo puede contar mejor que yo en el impacto urbanístico. Yo quiero hablar un poquito de las decisiones políticas que permitieron la ciudad de Rosario la recuperación. En primer lugar, como bien lo decía María Elena, la posibilidad que Hermes Wiener nos convocó a tener una mirada estratégica de la ciudad, nuestro primer plan estratégico, que Mirta también lo conoce y por supuesto puede hablarlo desde otro lugar, pero el primer plan estratégico que además de definir qué ciudad queríamos, lo hicimos participativamente, es decir, convocamos a instituciones, a ciudadanos, ciudadanas, a colegios profesionales, a las universidades, a discutir y a soñar la ciudad que querían. Ese sueño colectivo, allá por 1998, se convirtió en el primer plan estratégico de Rosario. Y una de las cuestiones que la ciudadanía expresó en ese plan estratégico es que quería la ciudad del río. Expresó muchas más cosas, la ciudad de la cultura, la ciudad, pero el concepto más importante es que la ciudadanía eligió que tener una ciudad que fortaleciera la relación con el río. Parece que esto que estoy contando es natural hoy en Rosario, después de tanto tiempo de políticas públicas en ese camino, pero la verdad que la ciudad de Rosario tenía una mirada desde el monumento a la bandera, al río, una relación distante, y después había que ir a la zona norte, a la otra punta de la ciudad, para poder verlo en la Florida. En el medio, paredones, ferrocarriles, puertos, tapaban nuestra relación con el río. Yo hablo de esto porque la decisión política de quien lidera el gobierno de una ciudad es fundamental. Y convocar a la ciudadanía para que se haga parte de esa decisión, obviamente que es un concepto profundamente político. La ciudadanía participó de este concepto de lo público, recuperar la relación de la ciudad con el río, y eso se convirtió en una política de Estado. Obviamente eso se volvió a ratificar en planes estratégicos posteriores, hasta llegar al último plan estratégico, donde, bueno, Mirta nos puede dar una clase porque fue la artífice fundamental de un plan estratégico metropolitano, es decir, que lo que Rosario resolvió muchos años antes se convertía en una política pública metropolitana, que es fortalecer la relación del área metropolitana con el río buscando el valor del espacio público. Así que decisión política participativa y fortaleciendo lo público. A partir de eso se empezó a trabajar con mucha claridad en un desafío que tuvo la ciudad, que es discutir la potestad de la ciudad, y que lo reiteró varias veces, de planificar su ciudad. Digo esto porque en ese momento las zonas portuarias de Rosario, con lo que significan los puertos granarios, la importancia que tenían, discutían que era una atribución federal, que ellos eran un puerto que exportaba, pensemos en esta realidad que exportaba, y por lo tanto su atribución, la atribución de esa función era federal. Y Hermes Wiener también, cuando la verdad que tuvo la oportunidad, habiéndose vencido los plazos de concesión para el funcionamiento del puerto, de discutir la potestad de la ciudad de planificarse.
Yo lo digo en términos políticos, obviamente Mirta lo va a explicar mucho mejor, pero la decisión política de discutir las competencias de la ciudad en planificar la ciudad y que no era competencia federal. Esa decisión no fue sencilla, por eso María Elena plantea que lo recuerdo muy bien, porque fundamentalmente quienes tenían los hilos y quienes lo estaban utilizando, sobre todo algunas de las unidades, discutían hasta, obviamente judicialmente, esta capacidad de la ciudad. Y Hermes tuvo la visión de hacer un recorrido de una calle que bordeara el río, y en un momento histórico también decidió pasar bajo la manga de una zona portuaria, tirar abajo un alambrado que definía la propiedad privada de esa cerealera y hacer una calle pública. Es decir, que durante muchos años pasamos debajo de una manga que cargaba barcos que exportaban, recuperando la capacidad de la ciudad de decidir. Ahí sin acuerdo, ahí con discusiones con el privado. Después vino otra etapa, una etapa muy rica para la ciudad, donde nosotros no éramos dueños de esos terrenos, eran privados, pero pudimos hacer un proceso maravilloso de acuerdos urbanísticos que significa acordar con el privado qué le dejábamos hacer, pero recuperar para la ciudad espacio público. También pudimos, en la época de los 90, cuando Menem decidió privatizar las tierras públicas, recuperar para la ciudad todos los terrenos ferroviarios posibles, los máximos que la ley permitía en ese momento. Y la verdad que la ciudad cambió radicalmente su relación con el río. Y después muchísimas intervenciones que hicieron que ese espacio público sea de calidad, que ubicó en esa relación de la ciudad con el río una relación de encuentro. Y hoy, si ustedes vienen, no solo podrán caminar todos los kilómetros al lado del río, sino que también podrán disfrutar de un espacio público de calidad, de espacios de calidad de encuentro, de descentralización de la ciudad y fortalecimiento de los procesos culturales unido a lo público. Yo digo que en los 30 años del socialismo, Mirta va a contar otros procesos en el Frente Progresista. Ustedes saben que constituimos un frente que sigue gobernando la ciudad, no desde nuestro lugar, desde el socialismo, pero en el marco del Frente Progresista. La verdad que en estos 30 años de Caballero, hasta que yo terminé mi gestión, hemos mostrado lo que significa las decisiones políticas de la ciudad en planificar la ciudad, en hacer la escala humana, en lograr, sin, por supuesto, entendiendo el desarrollo inmobiliario de la ciudad, que tenemos la capacidad de la decisión política de planificar una escala humana y fortalecer los espacios públicos y fortalecer la relación entre una ciudad descentralizada o multicéntrica con espacios públicos de calidad. El último, construido por Mirta, en el área metropolitana de Rosario. Cuando ustedes vienen y pasan por el puente Rosario Victoria, no dejen de mirar el hermoso parque público que da hacia el río y que une dos localidades, por eso es un parque metropolitano que une a Rosario con Baigorria y que recupera esa idea de la relación del área metropolitana y de la relación con lo público. Yo quiero decirles que en 30 años nunca Rosario vendió tierra pública. Y lo digo en términos generales. Por supuesto que hemos sí cedido para viviendas sociales, sí hemos hecho acuerdos para el desarrollo de viviendas en algunos espacios de la ciudad, pero nunca vendió al sector privado la tierra pública. Al revés, construyó gran parte del sector público, logrando la cesión del sector privado a el espacio público. Cuando se tiene la decisión política de fortalecer una ciudad multicéntrica, una ciudad donde el espacio público como espacio de encuentro sea lo más importante, se materializa en todos los aspectos. Obviamente en la planificación de la ciudad, en darle valor al espacio público. Yo recuerdo también ese proyecto maravilloso que sigue funcionando, que es la Ciudad de los Niños,
de Tonucci, donde los niños y las niñas de nuestra ciudad discutieron qué era lo importante en el espacio público, hacer que la niñez, la infancia, discute el valor de lo público y lograr que nuestros niños y niñas dijeran que era importante que el espacio público fuera de calidad, porque para algunos, para algunas, es todo lo que tenían. Es decir, construir un concepto de lo público como valor democrático, integrador, inclusivo, hacerlo de calidad y defenderlo, pero no contra nadie, sino defenderlo para la ciudad, ha sido una política de Estado que seguramente Mirta podrá contar porque ha sido un artífice fundamental. Yo quiero rescatar las decisiones políticas, que también van unidos al desarrollo inmobiliario de la ciudad. Quiero decirle que no fue casual, nuestra ciudad además tuvo un desarrollo inmobiliario en la época del boom sojero muy importante. Ahí estuvo el Estado, a veces llegando temprano y a veces un poquito tarde, pero planificando la ciudad, no permitiendo que el privado decida cómo es la ciudad donde tenemos que vivir todos y todas, pero también articulando con el sector privado para que el desarrollo de la ciudad permitiera el desarrollo de la inversión privada. No estamos en contra de la inversión privada, todo lo contrario, la articulamos, la discutimos, pero queremos una ciudad donde la inversión privada nos garantice los procesos de mejora de la bienestar y de la calidad de la ciudad. Queremos fortalecer el derecho a vivir en la ciudad. Así que yo solo quiero decirles que seguramente el proceso de Rosario está escrito en muchos lugares, Mirta lo podrá resumir como buena planificadora, actora de ese proceso. Yo quiero rescatar las decisiones políticas que durante 30 años, desde Caballero hasta nuestros días, ha tenido la ciudad, que es tener claro que quienes vivimos en la ciudad necesitamos de un Estado presente para garantizar lo público y articular con lo privado la calidad de la ciudad, y no para ceder esa potestad al desarrollo inmobiliario del privado, sino siempre articular pensando en un desarrollo armónico de la ciudad. Esa decisión política no ha sido fácil. El que diga que ha sido fácil desconoce las tensiones que hemos tenido, muchas muy complejas. Algunas se han resuelto tan bien que el BID ha publicado nuestra experiencia, ¿no?, de articulación público-privada, pero no llegamos ahí de casualidad. Con esos privados que después publicamos, antes tuvimos que tirarle el alambrado. Pero bueno, fueron procesos de decisión donde siempre fueron para un lado. No negarnos a dialogar, pero tener claro cuál era la función de la política y del Estado. En ese camino quiero rescatar que siempre es necesario fortalecer las decisiones políticas, entender que el espacio público es un espacio que garantiza la inclusión social y que todo desarrollo privado debe estar sujeto a una planificación global de la ciudad, pensando en la calidad de vida de todas las personas. Finalmente quiero decirles que estamos orgullosos de que Rosario es una ciudad que tiene el mayor número de espacio verde por habitante. Y esto no se consiguió de cualquier manera, sino planificando la ciudad, logrando la cesión de espacios privados al espacio público, haciendo que ese espacio público sea de un uso masivo, generando experiencias únicas de calidad y de convocatoria en lo público como un valor fundamental de la ciudad. Hoy cuando lo vemos nos asombra, pero tienen 30 años de historia, de uso, de lograr que en lo público se transforme en lugar del encuentro, también del reclamo, de la protesta, también del disfrute, del lugar donde nos encontramos los ciudadanos y las ciudadanas para construir, soñar un futuro. Así que yo un gusto de estar aquí discutiendo con ustedes o aportando con ustedes nuestra experiencia, que seguramente Mirta lo podrá contar mejor en términos de planificación, pero quiero decirle que para mí ha sido un orgullo acompañar desde Héctor Caballero, Hermes Wiener, esta política pública que continuamos para lograr lo que hoy tenemos. Y saber que lo que se proyectó hace mucho tiempo, a veces nos toca un pedacito. Yo, en mi gestión, en los últimos 4 años, hice un trazo de la avenida de la Costa que empezó Hermes Wiener hace 25 años atrás. Y a mí me tocó hacer un pedacito, pero uno debe entender que el tiempo político donde uno le
toca gobernar, puede ser que haga un pedacito, pero la ciudad ha construido un espacio maravilloso de acciones que pedacito tras pedacito hemos logrado construir por coherencia en las decisiones políticas. Todos y todas nos sentimos parte de esas decisiones porque comenzó con un proceso participativo y hoy es un valor que ningún ciudadano ni ciudadana rosarina se atrevería a perder. Así que es un gusto estar aquí y por supuesto que seguramente cada uno de ustedes, a partir de su experiencia, podrá fortalecer este concepto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. La verdad que en la audiencia pública de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente cada 12 intervenciones, una hacía mención a la relación del río con la ciudad de Rosario. Así que la verdad que nos hemos sentido muy orgullosas de la gestión que ustedes han llevado adelante. Bueno, te liberamos si tenés que irte al otro Zoom, sabemos que nos dejás, pero bueno, te esperamos para esto va a ser lento en Buenos Aires, esperamos, porque si lo resuelven ya venden todo, así que esperamos que poder volverte a convocar. Bueno, le vamos a dar la palabra a Eugenio Casieles. Él es legislador en la ciudad de Buenos Aires y, bueno, ha tenido una activa participación en el debate de la primera lectura y de las distintas sanciones que se han efectuado en la legislatura con relación a las tierras de Costa Salguero y del Río. Así que, Eugenio, muchas gracias por venir a este conversatorio y te dejamos la palabra. A ver, ahí estoy, sí. ¿Estamos ahí? Bien. Bueno, María Elena, muchas gracias. Difícil hablar después de Mónica, alguien a quien admiro y respeto profundamente. Como bien decía María Elena, en Buenos Aires hoy estamos atravesando una discusión que es la de Costa Salguero. Yo voy a repasar un poco lo que pasó en Costa Salguero y después voy a decir un poquito lo que siento que pasa con esta discusión concretamente y después ya empezar a desarrollar lo que consideramos que son los puntos importantes con el tema. La realidad de Costa Salguero dependía históricamente de la AGC. Es un pueblo es un predio que está desde el 88 concesionado. La AGC es la Administración General de Puertos, ¿no? En el 2001 el Estado Nacional transfirió el predio a la ciudad y con esto la obligación de mantener el contrato de concesión que vence en el 2021. El 30 de abril, pero el 5 de febrero, perdón, del 2021 fue prorrogada la concesión hasta fin de año, alegando que se carece de un destino específico para dicho predio. La concesión de Punta Carrasco fue otorgada a la sociedad Punta Carrasco en el 88, como decíamos antes, fue por 20 años. Se extendió un permiso de ocupación, uso y explotación de modo precario por 4 años. En 2013 se le volvió a extender por 4 años y el permiso finalizó en noviembre de 2016. La realidad que nosotros cuando planteamos esto estamos puntualizando la problemática de Costa Salguero. Cuando escuchamos los debates de la legislatura y cuando vamos a las comisiones, y etcétera, nosotros lo que estamos viendo, ya si queremos un análisis político, estamos viendo que lo que empezó con una discusión técnica o con algunas cuestiones vinculadas a alguna ideología, hoy es una herramienta para hacer política de un sector político y de otro, y dejaron de discutir políticas públicas. Hoy, sinceramente, es muy difícil encontrar en la legislatura o cuando van a un canal de televisión referentes del Frente de Todos o de Cambiemos, capaz un poco más de Cambiemos porque defienden el proyecto, pero seguro del Frente de Todos no, puntos a favor o en contra, o cómo analizan ellos que el proyecto podría llevarse adelante, y sobre todo es más difícil aún que nos expliquen cómo sería para ellos una vida del río de cara a la ciudad de Buenos Aires. Discutimos solamente un proyecto aislado, que es el proyecto de Costa Salguero, y la verdad del lado del Frente de Todos con algunos reclamos, pero con pocas propuestas, que es algo que a nosotros nos parece que
es importante. En el debate de la legislatura, del lado de aquellos que proponen avanzar con el proyecto, tampoco hay mucho para argumentar y para defender. Si podemos ver algunos aspectos positivos del proyecto, es que se empiece a discutir un poco lo que vamos a hacer de cara al río. Este lugar donde está hoy este posible proyecto es un lugar que prácticamente está abandonado, no hay ninguna actividad que le dé gran acceso a los porteños. Nos parece que es importante empezar a discutir. Otro punto que ponen arriba de la mesa y nos parece que no tendría que ser prioritario es la cuestión de la recaudación de la ciudad de Buenos Aires. Digo, sobre todo trataron de impulsar este proyecto durante la crisis de la pandemia, entonces justificando la necesidad de recursos para poder paliar y para poder invertir en mejorar la infraestructura sanitaria, metieron rápido el proyecto como diciendo, bueno, acá hay otro lugar de donde sacar recursos, algo que fue recurrente durante todo el año pasado. Recordemos, para aquellos que no lo saben, durante la pandemia, al principio de la pandemia prácticamente, en la legislatura se votó una emergencia sanitaria que daba prácticamente algunas libertades, prácticamente no, totalmente, algunas libertades al gobierno de la ciudad para poder administrar algunos recursos y cambiar algunas partidas, y fue con resultados bastante malos en su momento porque hubo algunas malversaciones de fondos con este tema y todavía estamos esperando respuestas. Por eso digo, ya viene embarrado esto, y cuando justifican esto de los recursos nos parece un argumento bastante débil. Después, digo, otro punto de vista es cómo considera la Ciudad de Buenos Aires de cara al planeamiento urbano que debiera ser un mejor acceso a los parques, y lo que nos plantean habitualmente es que la teoría de la planificación urbana, seguramente alguien que esté, capaz Mirte, algunos de ustedes pueden saber mucho más que yo de esto, pero sí, desde donde estuvimos estudiando nosotros, lo que nos plantean es que para que los terrenos sean utilizables y que tengan mucha más participación ciudadana, tiene que tener alguna intervención, no puede ser un parque, un baldío extenso, sino que el desarrollo de locales, gastronómicos, comerciales, y ahí es donde entran las zonas residenciales, le dan un atractivo que hace que la gente empiece a confluir en todo lo que tendría que ser el recorrido de cara al río. No solamente en este predio, ¿no? que es la gran discusión que nosotros planteamos, que hablemos de todo el río y no solamente de un proyecto aislado, sino el resultado de este va a ser que si no sale como el gobierno quiere, mañana busquen otro predio y empiecen a discutir de cero el predio que está 4 kilómetros a un lado, 3 kilómetros al otro. La realidad es que en general este tipo de proyectos, la venta de terrenos públicos a una empresa privada, suele ser en la ciudad para desarrollos inmobiliarios, y lo que argumentan en este caso concretamente son que estaría por fuera de lo que suele suceder, ganando más terreno el público que el privado. Habitualmente es un 65-35, en este caso hablan de un 74-26, y nosotros, a ver, cuando uno empieza a meterse un poquito en el esquema de este proyecto, más allá de las proporciones, lo que se ve es que atrás hay una gran rentabilidad para el privado, digamos. Me podés explicar las proporciones de cómo se distribuye, perfecto, pero cuando vemos en cómo calculamos que puede llegar a ser vendido el metro cuadrado, entendemos por qué el apuro para llevar adelante este proyecto. La realidad es que la zonificación y cantidad de pisos es un problema grave. Si tuviéramos que entender que vamos a aceptar algún desarrollo de estas características, hablan de hasta 10 pisos en los edificios, algo que claramente separa a la ciudadanía del río, a toda la ciudad del río. Tenemos, bueno, no sé si cuántos de acá son de la ciudad, cuántos son de Santa Fe, o cuántos saben y conocen la zona de la que estamos hablando. La realidad es que en términos de seguridad aeronáutica, lo que tiene que ver con la ANAC es importante, su opinión, que este proyecto fue rechazado porque plantean alturas muy cercanas al aeropuerto, lo que lo genera, es un peligro. Ya tenemos malas experiencias en esa zona, pero no tiene que ver con esto. A partir de ahora sería mucho más complejo todo. El año pasado se expresaron en contra, ya que el edificio
estaría a menos de 500 metros, y la cabecera de pista está, imaginémonos, 5 cuadras, la verdad que es peligroso, y después ya tiene cuestiones que ver con lo que a nosotros nos parece que es lo que es indiscutible, que tiene que ver con algunas regulaciones que involucran hasta organismos internacionales como la OMS, y cuestiones vinculadas mismo a las mediciones locales, con cuestiones vinculadas a la contaminación acústica. La realidad es que según la OMS estamos muy por debajo de lo que debieran ser los metros cuadrados de espacios verdes por habitante. La OMS nos habla de entre 15 y 20, y hoy en la ciudad estamos aproximadamente en 6 metros, lo que sería ridículo seguir pensando en construir y sacar espacios verdes. Por supuesto que la respuesta de vuelta a un espacio prolongado, si no tenemos un planeamiento, sería juzgar de manera inacertada, nos faltan datos. Después, hablando de lo que tiene que ver con los espacios públicos que hay en la ciudad, nosotros desde más o menos 2015 a hoy se redujeron a la mitad los espacios verdes, y sin contar con esto, como en el resto de la ciudad hay espacios verdes que están siendo mal utilizados. Digo, nosotros a la hora de pensar en cómo podríamos desarrollar en espacios, como bien decíamos, espacios verdes, la realidad es que todo el cordón sur de la Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 8, la Comuna 9, sobre todo la Comuna 8, tiene grandes proporciones de espacios verdes que están muy mal utilizados, en muy malas condiciones, y serían espacios donde también podríamos plantear un lugar donde podemos levantar torres, pero evidentemente no es la preocupación, sino ver cómo podemos conseguir mejores recursos a la hora de conseguir una torre. Por supuesto que si levantamos una torre como en Puerto Madero, que da de cara al río, que podemos llegar a los pisos altos a ver Uruguay, no va a valer lo mismo el metro cuadrado que puede llegar a valer en otra zona de la ciudad, como decía, en la Comuna 8, etc. Este proyecto abarca más o menos 17 hectáreas. La realidad es que hay 14 hectáreas de un predio lindante. Si fuera por lo que representa el espacio verde, podemos decir que es minoritario. El problema es que, como decía antes, si nosotros no planificamos todo de cara al río, cómo pensamos que la ciudad puede desarrollarse, empezamos a discutir proyecto por proyecto y dependemos del poroteo de votos y de cuestiones que estrictamente no tienen que ver con cuestiones técnicas, sino con cómo está compuesta la legislatura. Me parece que lo más responsable en este momento sería, si bien existen planes en la ciudad de Buenos Aires, tenemos COPUA, tenemos un montón de organismos que están para planificar y etcétera, la realidad que la legislatura lo que nosotros creemos es que debiera de plantear esto. O sea, no podemos acompañar un proyecto aislado, sino empezar a rediscutir todo lo que tiene que ver con lo que creemos que es fundamental, que es cómo darle vida a la ciudad de cara al río, que es lo que se está no discutiendo, evitando discutir, se está discutiendo un proyecto aislado. Así que eso es todo lo que tengo por lo que tiene que ver con este proyecto, y me quedo ansioso escuchando a los demás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio. Un largo camino para recorrer y seguir defendiendo, ¿no? Queremos darle la palabra, si te parece, Mirta Levin. Bueno, ya adelantó Mónica, una de las artífices de los planes estratégicos, así que estamos en las mejores manos. Perdón, ladra el perro y dos tengo para colmo. Bueno, estamos en las mejores manos. Me silencio ahora y te dejo la palabra, Mirta. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí compartir este espacio de reflexión con ustedes. Yo voy a contar la experiencia que pude desarrollar en la ciudad de Rosario, tanto en dos periodos de gobierno como secretaria de planeamiento, y en el último periodo como directora del ente de coordinación metropolitana. Voy a compartir una presentación. No sé si la están viendo bien. Perfecto, Mirta. Bueno,
La ciudad de Rosario integra con 25 localidades lo que se ha denominado el Ente de Coordinación Metropolitana, una entidad que se está desarrollando, que comenzó a funcionar en el 2012 y todavía tiene vigencia hasta la actualidad. El municipio de Rosario ha sido planificado desde hace muchos años con esta visión metropolitana y fundamentalmente haciendo hincapié en la apropiación de espacio público. La ciudad ha llegado a contabilizar 12,5 metros cuadrados de espacio público por habitante, y sin embargo, como verán en mi presentación, todavía no estamos conformes con eso, y la ciudad proyecta mucho más, una apropiación más importante aún de espacios públicos. La convocatoria nos habla del derecho al río, y yo amplié esta reflexión hablando del derecho a los frentes ribereños, porque en la ciudad de Rosario tenemos, más allá del río, los arroyos también como frentes ribereños importantes, donde aprovechar la centralidad que generan los frentes fluviales para desarrollar equitativamente el territorio y llevar centralidad también a los sectores más periféricos de la ciudad. ¿Qué implica para nosotros garantizar este derecho? Primero que nada, definir una estrategia integral por parte del Estado de creación y apropiación de espacios públicos y equipamientos comunitarios. En segundo lugar, la generación de mecanismos transparentes y eficientes de interacción con el sector privado. Hoy debemos reconocer que en el mundo ya no se construye ciudad solamente con la actuación del Estado, sino que sumar al sector privado por su capacidad de inversión y también de gestión en la ciudad es un tema sumamente importante. En tercer lugar, la creación y regulación de instrumentos de redistribución de las riquezas que genera el desarrollo urbano. Todos sabemos que se generan importantes riquezas en el desarrollo de las ciudades, y que si el Estado no regula esta captación de riquezas para redistribuirla en los sectores más necesitados, estamos en un problema. Perdón, pero hay. Para esto, el plan de la ciudad, el plan del 2007-2017, que es un plan fundamentalmente instrumental, esto lo quiero resaltar porque muchas veces muchas ciudades tienen libros que se transforman en libros de biblioteca. En nuestro caso, la ciudad ha desarrollado un plan que es muy instrumental porque se divide en la parte normativa del plan, que fue aprobada a través de un proceso de un compendio normativo muy importante, pero también se incluyen los instrumentos de gestión con el sector privado, que han sido ampliamente regulados, y también los instrumentos de captación de recursos con la figura del mayor aprovechamiento urbano. Acá quiero resaltar que el plan y las normas que se aprobaron, más de 300 normas que fueron aprobadas en el periodo 2007, en casi 8 años de gestión, se aprobaron sucesivamente más de 300 normas que forman el compendio integral de normas de la ciudad de Rosario, dividen en normas generales y normas particulares. Hoy ningún rincón de la ciudad que está calificado como proyecto estratégico deja de tener un plan, una asignación especial y un estudio específico por parte del Estado. Esto creo que es un tema importantísimo, porque a partir de ello la norma distingue entre la regulación tradicional para toda la ciudad y aquella regulación que se hace para aquellos sectores que por distintos motivos, por su posicionamiento, por pertenecer a un frente urbano, por estar en un área especial, por estar frente al río, frente a una avenida,
tiene lo que se denomina mayor aprovechamiento urbanístico, es decir, se le otorga por parte del Estado una diferenciación normativa por este posicionamiento. En esos casos la norma establece que el privado tiene que hacer un aporte económico excepcional, y ese aporte tiene distintas afectaciones. El aporte puede estar dado en forma monetaria, puede estar dada en ejecución de obras directas o puede estar dada en donación de tierras. Este mecanismo se viene usando regularmente desde el 2005, con una apropiación por parte del Estado de una cantidad de recursos muy importantes, justamente para la construcción de espacio público y construcción de vivienda social. 6 ejes estructurales define el plan para la aplicación de todos estos mecanismos y para la instrumentación de la política de construcción de espacio público, infraestructura y proyectos especiales. Yo voy a contar sintéticamente 3 de ellos: el plan del Frente Costero, el plan de la Cuenca de los Arroyos y el de las centralidades urbanas. En torno al Frente Costero, la ciudad desarrolló un plan con una serie de proyectos que van desde norte a sur, que permiten visualizar esta apropiación de espacio público en cada uno de los proyectos que se van sucediendo a través del río. Fundamentalmente, la operación más impactante que tuvo la ciudad fue con el traslado del puerto, de Puerto Norte al sur. Quedaron desafectados 7,5 kilómetros de costa que la ciudad fue recuperando paso a paso a través de todos estos proyectos. En la costa norte, lo que se armó como estrategia para la rehabilitación de lo que son los sectores balnearios fue la parcialización de este tramo de costa, una parcialización virtual, porque en realidad no hay ninguna valla que divida un sector de otro, para poder ir haciendo pequeñas concesiones y a cada una de estas concesiones asignarles un fragmento de transformación de costa, porque obviamente el Estado municipal, sobre todo en el caso de Rosario, no cuenta con recursos para la realización de obras públicas. Entonces, la realización de un proyecto integral para este fragmento y su asignación en forma fragmentaria a cada una de las concesiones facilitó la renovación de todos los espacios sobre este fragmento costero y la organización de las actividades náuticas. Por ejemplo, un tema esencial en la ciudad de Rosario por la convocatoria que tiene esta actividad por parte de todos los rosarinos y rosarinas. Y el mismo criterio hemos desarrollado en la costa central, es decir, al no tener recursos para llevar adelante un proyecto de obra pública, lo que se hizo fue, la Secretaría de Planeamiento desarrolló el proyecto integral para este fragmento de costa y fue asignando a cada una de las concesiones que se iban realizando la realización de estos pequeños barcitos con una asignación de espacio público y de infraestructura a construir por cada uno de los concesionarios, asignándoles una porción de costa a rehabilitar totalmente a costo del concesionario. Así se fueron renovando cada uno de los bares y restaurantes sobre la costa y agregando algunos usos públicos como el Centro de Distrito Centro, que está sobre la costa, o la Isla de los Inventos y Experimentos, o la Casa del Tango, que son centros culturales, recreativos que cuenta la ciudad. Así, paso a paso, en todos estos años, se ha ido sumando superficie de espacio público rehabilitada y equipada. En la costa central se hizo la explanada, la continuación de la explanada del Monumento a la Bandera, la rehabilitación de la entrada a la estación fluvial y de los galpones, con una inversión pública muy importante, con el apoyo del gobierno provincial, la construcción de una infraestructura pública de recorrido peatonal y vehicular sobre la costa, que va atando todos estos equipamientos, que permite
el disfrute por parte de la ciudadanía y el libre acceso a cada uno de estos lugares. Particularmente en el sector de Puerto Norte, que era el antiguo puerto de la ciudad, en terrenos totalmente privados, salvo una fracción que corresponde a la ONAVE, el resto de los terrenos eran terrenos privados, el municipio logró recuperar 42 hectáreas para espacio público, organizando un modelo de gestión que divide, de acuerdo a los propietarios, divide el área en 7 unidades de gestión, para la cual el municipio realiza, la Secretaría de Planeamiento realiza un plan de detalle para cada una de estas unidades de ejecución y negocia con los privados a través de la figura del convenio urbanístico la realización de espacios públicos que se integran al resto de parques que tiene la ciudad. En el corazón del Puerto Norte tenemos un importante parque que hoy disfruta toda la ciudadanía. En cada uno de los convenios ustedes van a ver estos rubros expuestos, siempre hay una inversión en tierra para vivienda social, obras de infraestructura, inversión en espacio público, es decir que a través del régimen de recuperación de plusvalía y del convenio urbanístico, el municipio, por ejemplo en Puerto Norte, obtuvo esta inversión privada y no hubo ningún costo a cargo del municipio para la realización de todos los espacios públicos. Para contrarrestar el efecto de la costa y lograr la misma centralidad en espacios más periféricos, se desarrollaron los planes maestros de los arroyos, el arroyo Ludueña y el arroyo Saladillo, con el objetivo de también captar espacio público en el territorio vinculado a la cuenca de los arroyos y transformar estas áreas en áreas de protección ambiental con un sistema de parques metropolitanos. Voy a mostrar muy rápidamente el ejemplo sobre el arroyo Ludueña, la sucesión de espacios que todavía quedan pendientes de urbanizar. El municipio estudió uno a uno cada uno de los sectores que son de propiedad privada y desarrolló un plan para captar en esos sectores espacio público que permitiera recuperar este frente ribereño sobre el arroyo. Uno de los proyectos más emblemáticos que se desarrolló, que se llama Parque Habitacional Ludueña, se ha desarrollado con este criterio de creación sobre el borde del arroyo de un parque público. El municipio planificó en estas tierras, junto a 10 propietarios y 10 inversores, mediante la figura de un fideicomiso, se planificó la accesibilidad pública, se planificaron las infraestructuras públicas que debía construir el urbanizador en canje por la plusvalía, la construcción de una escuela, la construcción de un centro de salud, la construcción del Estadio Mundialista de Hockey para que Rosario pudiera participar y ser sede del Mundial de Hockey, siendo un deporte destacado en nuestra ciudad, y también en este proyecto vuelven a aparecer los mismos rubros donde el municipio capta por parte del privado en tierras que son privadas, capta una importante superficie en espacio público, una gran cantidad de obras de infraestructura pública necesarias en este sector de la ciudad, infraestructuras de servicio, y contabiliza esta inversión sin poner inversión pública. El Estado se queda con un capital de inversión muy importante en un sector de la ciudad perteneciente a un sector privado. Cuando pensamos estos proyectos, simultáneamente, al pensar los frentes fluviales, no podíamos dejar de pensar el resto de la ciudad, cómo compensar las actuaciones a través del esquema de centralidades que se va dando con el proceso de descentralización municipal. A través del proceso de descentralización municipal, otro de los planes maestros que se desarrolla, que es el plan de centralidades, permite a la municipalidad
ir compensando con la realización de equipamiento comunitario en estos puntos, y también poder evaluar en estos proyectos privados que yo les mostré con anterioridad, cuáles eran los equipamientos faltantes que se les podía solicitar al sector privado. Entonces existe como una asociación entre proyectos solidarios, entre lo que realiza el sector público y lo que realiza el sector privado, para ir armando los distintos programas de uso en cada una de las intervenciones que se van desarrollando en la ciudad. Finalmente les voy a mostrar el último proyecto de espacios públicos que pudimos realizar ya en el marco del ente de coordinación metropolitana, un espacio público que une a dos ciudades a través del parque del puente de la Cabecera. Debajo del puente se construyó una importante obra que antes impedía producía una fractura en la relación entre las dos ciudades, y hoy pasó a ser una pieza de integración a nivel metropolitana, con una inversión, una apuesta muy grande, una ayuda del gobierno provincial. Se logró consensuar este proyecto con las 25 localidades que integran el área metropolitana, y se construye esta obra que pasó a ser otro gran atractivo en la ciudad, y ya vinculando a Rosario con la primer localidad ubicada al norte en el contexto metropolitano. Junto con la obra del parque se rehabilitó una avenida que une Rosario con Baigorria, se hizo el tramo de Rosario, generando también una mejor apropiación de espacio público y desarrollando distintos carriles para bicisenda, para carril peatonal, y una mejor circulación vial de una avenida que iba a tener continuidad en Baigorria. Es decir, por primera vez la ciudad construye una avenida que ingresa a la ciudad vecina de Baigorria. Es decir, que acá la pretensión es seguir extendiendo la costa en el área metropolitana a través de todas las localidades que forman parte del frente costero. Por eso para nosotros esta obra es muy emblemática, porque muestra cómo en las localidades vecinas también se puede hacer esta recuperación del frente costero como tuvo Rosario. Bueno, a partir de los resultados obtenidos en estos años, creo que uno puede hablar de que ha habido mayor equidad en el reparto de cargas y beneficios, que ha habido una distribución territorial de espacios públicos y equipamientos comunitarios, que ha habido una mayor transparencia en la regulación de instrumentos que impactan fuertemente en el mercado de suelo, y que se ha generado una disponibilidad de recursos para sostener una política efectiva de construcción de espacio público y equipamiento comunitario, adquisición de suelo para desarrollar vivienda y también para preservación del patrimonio. Yo creo que como urbanista nosotros nos gusta hablar de la construcción de un nuevo urbanismo. Creemos que el urbanismo tiene que ser una herramienta para la gestión de las ciudades, que atribuya un fuerte protagonismo al Estado, si no, no es posible tener un urbanismo equitativo, basado en la equidad social, que garantice un desarrollo ambiental y social sostenible, que sea selectivo y de carácter estratégico, que tenga una perspectiva metropolitana, que esté preparado para dar respuestas rápidas y eficientes, no un urbanismo escrito en un libro y guardado en una biblioteca, un urbanismo con herramientas eficaces de gestión, capaz de abarcar distintas escalas para garantizar un desarrollo equilibrado, basado en la acción pública, pero también respetando el interés y la capacidad de inversión privada, y sustentado en las fuentes de financiamiento alternativo. Finalmente, pensamos en la construcción de un urbanismo que contribuya a saldar todavía las deudas pendientes en nuestras ciudades. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Mirta. La verdad que es un placer, podríamos estar horas escuchándote, porque además no es una teoría la que estás desarrollando, sino es concretar esa voluntad política de tener una ciudad para todos, para todas, con más igualdad, con más integración, y cosas que nos parece un sueño, porque si uno va por Costa Salguero es la antítesis de todo esto. Hay que hacer un laberinto para llegar al río, pasando por un centro de convenciones lujoso, pasando por un golf, pasando por un concesionario de BMW. No es que quiera hacer propaganda, pero para dar la idea de que esto no es, no tiene ninguna concepción de un espacio público. Así que lo que contás es para nosotros un sueño, y bueno, y nos das esa alegría de pensar que es un sueño posible, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando en eso. Muchísimas gracias. No sé si a mí me quedó partida la pantalla, no sé si la tenés que sacar vos o... Sí, perdón, perdón. Ahí está. Genial, genial, genial. Muchas gracias, Mirta. Podemos seguir mirando, pero vamos a darle la palabra a Guillermo Jakamovich, que es investigador del CONICET. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tu mirada desde la investigación y de la academia. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Voy a compartir un PowerPoint pequeño, no tan vistoso como el de Mirta. Antes de empezar quería agradecer la invitación al CEMUPRO y también a Pedro Núñez, que me invitó. Algunas ideas que voy a presentar también las publiqué en distintos lugares, pero entre otros lugares en un número de la nueva revista socialista, que creo que se editó hace 2 o 3 años, que también está vinculado al CEMUPRO, así que se puede profundizar, digamos, algunos elementos en ese sentido. Mi idea es como hablar sin dudas, bueno, de hecho este no es el título que tenía pensado, el título que tenía en mente era Grandes proyectos urbanos y ciudades justas, reflexiones a partir de los terrenos de Costa Salguero. Me interesa hablar de Costa Salguero y de Buenos Aires, pero también me interesa presentar una perspectiva más abarcativa para pensar el proyecto en curso, la oposición al proyecto en curso, pero también como un marco para pensar futuras intervenciones y futuros proyectos urbanos que vayan en otra dirección. En ese sentido, como la presentación es breve, como despliego un argumento central, presento muy rápidamente las 2 categorías que quiero cruzar para pensar en general, pero pensar en particular también lo de Costa Salguero, y las categorías son la de ciudad justa y la de grandes proyectos urbanos. Me interesa dar cuenta de una serie de discusiones que me parece que también permiten entender los posicionamientos frente a Costa Salguero, tanto de quienes promueven el proyecto oficial como quienes se oponen, y por último hacer algunas conclusiones también, tratando de hablar de Costa Salguero, pero en términos más abarcativos, pensando un esquema para futuros proyectos y políticas urbanas que vayan en una dirección un poco distinta a la que signa la ciudad de Buenos Aires en la última década y media. En ese sentido, el argumento principal es el siguiente: el proyecto oficial para los terrenos de Costa Salguero, sin dudas, es un proyecto que busca desprenderse o privatizar tierra pública. Acá hay como un gran elemento a considerar: se trata de tierra pública. Siendo tierra pública, el Estado tendría, digamos, mayores capacidades para pensar alternativas que si fuera tierra privada. No significa esto que si la tierra fuera privada el Estado no puede hacer nada, pero siendo tierra pública habría más margen político para pensar un proyecto alternativo. En ese sentido, es un proyecto que entrega la tierra a los desarrolladores privados y tiene escasos o directamente nulos componentes redistributivos. Aunque el proyecto se acompaña con un parque y hay una retórica democratizadora en torno a ese parque, los usuarios de las viviendas contempladas y la orientación socioeconómica de esas construcciones lo vuelven, digamos, escasamente equitativo. Eso es evidente. Eso sin dudas también es parte de una cosmovisión urbana, pero también más abarcativa respecto al rol del Estado, el rol del privado, cierta idea en torno al goteo o
riqueza hacia ciertas zonas, etcétera, pero lo que me interesa avanzar, porque creo que más o menos compartimos cierta mirada crítica respecto a este proyecto, es una serie de elementos sobre la reacción que ha tenido este proyecto. El proyecto creo que fue contestado con mucha masividad, pero sin embargo a mí me interesa como pensar un poco en torno a la contrapropuesta de parque para la totalidad de la zona, para la totalidad de las tierras. Ahí Eugenio algo mencionaba que en la retórica oficial se planteaba que un parque para la totalidad del área era algo problemático o anacrónico, pero yo lo que quiero pensar es algunos elementos que tanto la propuesta oficial como la contrapropuesta de un parque para la totalidad del área dejan de lado. Y creo que son elementos que hacen al futuro de la ciudad y de los ciudadanos, sobre todo en una perspectiva de ciudades más justas, que luego menciono a qué aludo con ciudades más justas. La pregunta central en el marco de ese argumento es la siguiente: ¿de qué manera lo que vaya a ocurrir en los terrenos de Costa Salguero puede colaborar con vecinos y vecindarios que están en peores condiciones sociales y urbanas? Uno sin duda podría decir que a la ciudad le faltan espacios verdes. Uno también podría preguntarse si los espacios verdes que faltan deberían estar en estos terrenos o en otros lados. La pregunta más amplia es pensar o cruzar la discusión sobre grandes proyectos con la de Ciudad Justa para poner en discusión la propuesta y también la contrapropuesta para estos terrenos. Muy rápidamente, el concepto de ciudad justa, no me quiero meter en una discusión como académica al respecto, demasiado extensa, pero diría lo siguiente: el concepto es elaborado por una politóloga y urbanista norteamericana que se llama Susan Feinstein. Quienes están en el urbanismo o los estudios urbanos tal vez la conozcan. El foco central del concepto apunta a cambiar la retórica y las políticas y proyectos vinculados a la política urbana. Salir, si quieren, de la obsesión por el crecimiento económico y la obtención de ganancia económica y generar un cambio de retórica y empezar a operacionalizar el concepto de justicia a la hora de promover proyectos y políticas urbanas. Es un concepto que la autora moviliza mucho también para análisis urbanos desde una perspectiva reformista. ¿En qué sentido? Aceptando que se opera bajo contextos capitalistas y democráticos. En ese sentido también va a ser un concepto que va a ser muy discutido duramente por parte de los académicos más críticos o más marxistas, pero me parece que es un concepto que tiene utilidad para pensar políticas y proyectos bien concretos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de grandes proyectos urbanos? Podemos mencionar los casos de Rosario que mencionó Mirta, como Puerto Norte, Puerto Madero, pero también podemos pensar este caso de Costa Salguero en particular y entendiendo los grandes proyectos urbanos en estos tres aspectos, que se trata de proyectos de grandes escalas que producen cambios físicos y espaciales en zonas estratégicas, que alteran las rentabilidades del uso del suelo y que también generan cambios en las formas de gestión pública. En ese sentido, el caso paradigmático en Buenos Aires es Puerto Madero, pero digámoslo así, Puerto Madero no termina en la frontera de Puerto Madero, sino que se vuelve una referencia para muchas otras ciudades y para zonas aledañas a Puerto Madero y no con las mejores concepciones en términos de ciudad justa o cuestiones equitativas de igualdad, etc. En ese sentido, a mí me interesa como dar cuenta de tres posicionamientos sobre los grandes proyectos urbanos que creo que sirven para pensar Buenos Aires, Rosario, pero también para entender los posicionamientos sobre Costa Salguero, y son los siguientes. Uno podría decir que hay posicionamientos entusiastas, críticos y reformistas. Para los entusiastas, digamos, la ecuación es bastante sencilla. Los grandes proyectos urbanos facilitan la llegada de inversiones y no hay que limitarlos de ninguna manera. Hay que ponerle la menor cantidad de trabas y suponen una novedad en torno a la articulación entre actores públicos y privados, modifican y refrescan la gestión urbana de las ciudades y permiten modificar áreas con muy pocos recursos estatales, con presupuesto público muy, muy pequeño. Para los críticos, digamos, el panorama es similar pero exactamente opuesto. Los grandes proyectos urbanos desde una perspectiva crítica son el sinónimo de
la privatización del suelo público, la gentrificación, la neoliberalización de la ciudad, pero también hay una tercera perspectiva que es la que me interesa como explorar un poco más en matices, porque nos permite también pensar de modo menos dicotómico las posiciones en torno a este proyecto y en general frente a los proyectos urbanos, y la perspectiva reformista promueve grandes proyectos urbanos, pero pretende incorporar algunas medidas que atenúen los efectos negativos de estos grandes proyectos en términos urbanos y sociales. En ese sentido, las perspectivas reformistas, ahora vamos a ver una serie de heterogeneidades dentro de las perspectivas reformistas, entienden que el Estado puede recuperar parte de la valorización económica que su propio accionar genera. Parte de esto es también lo que estuvo mencionando Mirta recién. En ese sentido, creo que para distinguir variedades de reformismos, uno podría decir, y también para pensar Costa Salguero, que se puede ir más allá del sí o no al proyecto y también discutir para esta clase de proyectos cuánto va a recuperar el Estado y a dónde lo va a destinar en términos sociales y urbanos. En ese sentido, uno podría como dar cuenta de tres variedades de reformismos en relación a los grandes proyectos urbanos. Un reformismo que promueve obligaciones a los desarrolladores en la propia área del gran proyecto urbano, ya sea construyendo infraestructura, construyendo espacio verde extra, es decir, un poco más de lo que pide la normativa, o construyendo también espacio público extra, ampliando lo que la normativa solicita. Otra variedad de reformismo, si quieren un poco más redistributiva, tiene que ver con entender que las obligaciones a los desarrolladores no se den solamente en el perímetro del gran proyecto urbano, sea Puerto Madero, sea Puerto Norte, sea Costa Salguero, sino que los desarrolladores, digamos, colaboren en zonas donde ellos no intervendrían por cuenta propia, buscando un poco de mayor alcance también redistributivo en términos urbanos, sea colaborando con tierra o dinero para vivienda social, construcción de infraestructuras en áreas con carencia, etc. Y el último reformismo, un poco menos ensayado y explorado en América Latina, y que algo de esto a mí me interesaría que en algún punto informara el debate público sobre Costa Salguero, es el siguiente: es una alternativa que propone expandir el alcance redistributivo en los grandes proyectos urbanos, pero esta vez facilitando mixtura social e insertando residencialmente población que no accedería por vía mercantil a estos grandes proyectos urbanos. Vivienda para estudiantes, vivienda accesible, etcétera, etcétera. Creo que hay como muchos de estos elementos que no están contemplados en la discusión entre el proyecto oficial y la contrapropuesta de parque. Ahí vuelvo a la pregunta inicial: ¿en qué sentido el desarrollo que se vaya a dar en estas tierras puede servir para el resto de la ciudad? Sin dudas, un parque habilitaría su uso por parte del resto de la población, aunque habría que pensar su accesibilidad. Por otro lado, un parque en esa zona también estaría reforzando las zonas con mayor acceso al parque a parques públicos. Sin dudas, desde perspectivas más críticas, estas discusiones o estas sutilezas entre variedades de reformismos no son mucho más que una legitimación de la privatización del suelo público, pero entre, digamos, el parque y el proyecto oficial creo que hay un abanico para discutir estos elementos. Discúlpenme, ahí estamos. Ok, no, la conclusión está mal en el PowerPoint, pero creo que el punto de cruzar Ciudad Justa y grandes proyectos urbanos nos permite corrernos un poco de esta dicotomía entre proyecto oficial o 100% parque. Creo que nos permitiría como ampliar el estado del debate, discutir de otra manera, discutir con otros tiempos también. Recalco que se trata de tierra pública, esto debería dar más margen para intervenciones con mayor sensibilidad social y urbana, aunque el gobierno a cargo de la gestión no cree demasiado en esos aspectos, sino que más bien los ve como algo relativamente ajeno. Y creo que el punto es el siguiente, digamos, sin dejar de entender que muchas de estas iniciativas están orientadas mercantilmente, como lo vemos también en Puerto Norte, en Rosario. Eso no implica que puedan tener
componentes sociales y urbanos, sea en la propia área o en otras zonas de la ciudad. En ese sentido, la propuesta oficial es un proyecto de vivienda premium con un parque que lo legitima como única contraprestación y como argumento también para legitimar la propuesta oficial, pero digamos la contrapropuesta más bien la pienso como una alternativa a los grandes proyectos urbanos, esta idea de un parque, y creo que lo que queda ausente en este debate son grandes proyectos urbanos alternativos, que generen contraprestaciones fuera de la zona, que permitan tener un carácter redistributivo mayor, pero que también permitan darle un carácter redistributivo más fuerte dentro de la propia zona, mezclando mezcla social y fomentando vivienda para estudiantes, etc. En ese sentido, creo que ahí uno podría hacer un zoom out y ir a una discusión más general. Digamos, se trata de salir un poco de discusiones maniqueas o dicotómicas y poder pensar con un poco más de amplitud y sin tantos dogmatismos. En ese sentido, creo que hacen falta otros tiempos y también propuestas que sean más realistas también. Pero bueno, lo planteo en parte más como una provocación que como otra cosa, pero creo que coincidimos todos en lo inconveniente en términos sociales y urbanos y en los tiempos en que se está dando este debate y esta propuesta oficial para Costa Salguero. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Ahora nos vemos un poquito más. Nos quedan unos minutos para poder ir finalizando a las 8, nos quedan unos minutos para aprovechar la participación de ustedes. Está abierta la posibilidad del diálogo. No sé si en el chat han escrito algo, pero también pueden pedirme levantar la mano acá en la pantalla, si es que pueden, o señalarlo en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna reflexión de todas las experiencias y las ideas que nos han planteado. Abrimos un espacio de diálogo, a ver quién se anima. Mucho silencio, mucho silencio. A ver. ¿Qué tal? Hay un par de mensajitos en el chat. Carlos Schwartz dice que es emocionante ver lo que se construyó con convicción y trabajo político. Lo mismo con el tema de la salud. Ambos temas en contraste con el resto del país. Santiago Novoa había dicho más temprano que luego de más de 12 años de la gestión de Cambiemos en la Cava, la excusa falta de gestión es la pandemia o la quita de recursos del 2020. Y Carlos Roberto dice, muy buena charla y que se tiene que retirar. Muchas gracias por estar, Carlos Roberto. Bueno, la verdad que la ausencia de entusiasmo en la ciudad de Buenos Aires es notoria, ¿no? Porque estamos siempre a la defensiva, siempre en la lucha por conseguir alguna manzana, algún parque. La verdad que cuando me acuerdo la lucha por la manzana 66, acá cerca de 11, todo se consigue por una enorme movilización. Es como siempre tener acciones judiciales, amparos, cargan las ONG con este rol, ¿no? Tan importante, pero también tan duro de enfrentar los intereses inmobiliarios y del gobierno, porque son conjuntos, en este tipo de juicios de amparo, ¿no? Así que, bueno, nos sentimos, y estoy segura que en esto coincidimos todos y todas, nos sentimos muy esperanzados y esperanzadas por la posibilidad de ver propuestas distintas de debate. Creo que la respuesta en la audiencia pública no fue tenida en cuenta, por lo menos es inédita.
en materia de audiencias públicas, han tenido que convocar la primera pensando que era un trámite. Hay muchas audiencias públicas y escasa es la participación, pero esta fue demoledora. Así que yo creo que algunos obstáculos van a tener para seguir en un proyecto de entrega de este tipo, y bueno, seguiremos conversando con ustedes y seguiremos trabajando, aunando esfuerzos con muchas ONGs. Hay una consultita: ¿cuáles son los desafíos que afrontarán las ciudades y el derecho al río en el plano de los objetivos de desarrollo? No sé cuál es la S, social, ¿será? Bueno, les dejo esta pregunta. Pregunto a los expertos si conocen y valorizan el urbanismo en Villa Urquiza, el corredor Donado. Bueno, no sé si pueden responder y hacer un cierre. Les damos las palabras a ustedes y con esto cerramos nuestro encuentro. No sé quién quiere contestar o quién quiere hacer alguna reflexión al respecto de los expositores. No sé si Mirta quiere decir algo. Dale, Mirta, Guillermo, los escuchamos. Acá hay una pregunta para Guillermo: ¿qué zona de la ciudad te parece que podría, ahí se me fue la pregunta, que podría desarrollarse como espacio? El corredor que mencionaba era Donado Holmer, ex proyecto de autopista, donde se mezclaron edificios premium con viviendas sociales y espacios verdes. Con respecto a los... Sí, perdón. No, habla. Con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible para los próximos años, creo que todas nuestras ciudades tienen un gran desafío, fundamentalmente vinculado a la construcción de hábitat. Entonces creo que los proyectos que todavía quedan por desarrollar en las grandes ciudades, donde se hace una apuesta al desarrollo inmobiliario tan fuerte, creo que necesariamente deberían generar un aporte para la resolución de los problemas en los sectores más desfavorecidos de la ciudad. Entonces me parece que en Rosario nosotros hemos hecho una apuesta muy grande a la inclusión de estos mecanismos de redistribución de riqueza, que para que ustedes se den una idea, es un ingreso muy importante para el municipio. Por cada edificio en altura que se construye, por ejemplo, en Avenida Pellegrini, que debe ser una avenida que muchos de ustedes deben conocer si visitaron en algún momento Rosario, por cada edificio en altura que se construye en Avenida Pellegrini, el municipio se queda en términos de compensación por recuperación de plusvalía con el valor de un departamento. Entonces, me parece que en la medida que estos mecanismos se empiezan a utilizar y terminan siendo eficientes en materia de generación de recursos para el Estado, permite hablar de un urbanismo más equitativo hacia el futuro, ¿no? Creo que, sobre todo, si esto ha sido posible en la ciudad de Rosario, con más razón en la ciudad de Buenos Aires, donde la capacidad de inversión del sector privado es muchísimo más alta, la posibilidad de desarrollar proyectos de envergadura se multiplica mucho más. Creo que el incluir estos mecanismos permite generar políticas de Estado más equitativa, porque la gran pregunta que hoy se presenta en el marco del urbanismo es cómo financiar el desarrollo de políticas de Estado efectivas y sobre todo para resolver las grandes deudas pendientes que tienen las ciudades, ¿no? Y las deudas pendientes están vinculadas con la pobreza, ¿no? Con llegar a los sectores de mayor pobreza, de mayor déficit, y creo que en este sentido hay que empezar a hablar de proyectos solidarios, ¿no? Cómo proyectos que se desarrollan en áreas de captación de riqueza pueden contribuir
a paliar la situación o mejorar la situación en aquellos lugares de la ciudad donde no se dan esas mismas situaciones de captación de riqueza, ¿no? Entonces me parece que hablar de proyectos solidarios es un tema importante. Me pareció muy interesante la charla de Guillermo cuando habla de colocarse en este tercer posicionamiento. Todos sabemos que tradicionalmente, desde siempre, las ciudades han sido lugares de acumulación de riqueza, y que es muy difícil frenar o evitar la inversión de grandes capitales en la ciudad, y creo que tampoco estaría bien evitar esto, y creo que la responsabilidad del Estado en todo caso tiene que ser en ver cómo captar la riqueza que puede hacer el sector, que puede producir el sector privado en determinados sectores de la ciudad, y cómo direccionar beneficios hacia otros sectores de la ciudad que no están en la misma posición urbana. Entonces me pareció muy interesante este tercer posicionamiento, porque no descarta la posibilidad de inversión en la ciudad, sino que establece una posibilidad de inversión, pero con ciertas pautas, con ciertas reglas, con ciertos mecanismos donde el Estado pueda distribuir estas riquezas y pueda llevar adelante intervenciones que sean más solidarias entre sí. Así que me parece que en ese sentido creo que se debería enfocar estos grandes proyectos, ¿no?, que aparecen en todas las ciudades, y que por otro lado está bien que se den, porque si no las ciudades quedarían paralizadas, o determinados sectores de la ciudad que carecen de proyectos o de intervención también pasan a ser sectores degradados. Es decir, en el caso de Rosario, por ejemplo, la no intervención en Puerto Norte hubiera significado tener por muchos años una gran degradación en un sector que iba a quedar paralizado, ¿no? Entonces, y tampoco sería lógico que en un sector así invierta el Estado cuando son fundamentalmente terrenos privados, ¿no? Entonces me parece que ese tercer posicionamiento coincido de que puede ser una salida frente a estos grandes desafíos que tenemos a futuro. Gracias, Mirta. Guillermo. No, muy cortito. Justo ahí hay una pregunta de Pedro respecto a qué otros espacios o dónde se podría intervenir. Y ya que hablamos de ríos, uno podría decir, bueno, acordémonos, tenemos el Río de la Plata, pero también tenemos el Riachuelo, y ahí también se concentraría, por un lado, el carácter metropolitano de las intervenciones, porque tenemos la ciudad y la provincia, extensiones muy largas, zonas con mucha pobreza, entonces también como no negar que existan operaciones mercantiles, sino también tratar de que algo se redistribuya hacia las zonas con más carencias, y en un paso más tratar de que las zonas, si quieren, más luminosas también contemplen algo de mezcla social, de vivienda para estudiantes, etcétera. Pero también, digamos, ahora ya se nos pasó el arroz, como se dice vulgarmente, pero uno, imagínense si para el Bicentenario hubiéramos pensado con más tiempo y más recursos en algo en torno al Riachuelo. Digamos, ahí realmente hay todo un terreno donde operar digamos, con mucha ambición. Y bueno, tratar de pensar eso, digamos, no ni los proyectos puramente mercantiles, digamos, ni un anticapitalismo que nos paralice, porque, digamos, ahí yo también recuerdo con más perspectiva histórica, cuando se discutió el inicio de Puerto Madero, hubo una propuesta también importante en torno a un parque para la totalidad del área. Y lo cierto es que cuando esas propuestas carecen de fuerza, los proyectos más oficiales, más privatistas, tampoco se ven atenuados en sus lógicas. Así que mi idea era, bueno, como saber que estamos como en esta conversación cómodos y cómodas para dialogar con apertura, bueno, traer a discusión este elemento para, por lo menos a mediano plazo, saber de estas dicotomías, de sí, no, sino, bueno, cómo, de qué manera, con qué mecanismos, cómo lo tornamos más redistributivo, etcétera, etcétera. Pero
creo que es un escenario abierto para la política, para la academia, para los movimientos sociales. Ahí quería decir algo muy corto también. Hay como mucho para discutir en torno a la participación también, porque la participación fue masiva contra esta propuesta, pero al mismo tiempo desde el oficialismo no se le presta atención a las contrapropuestas, pero se lee esa participación como una legitimación de la instancia de participación. Por más que todos nos digan que no, lo contabilizamos y ya cumplimos la parte participativa. Y otra cosa que me preocupa, y lo digo muy rápidamente, sobre todo como profesionales vinculados al urbano, es bueno, el rol que tienen algunas organizaciones educativas o profesionales a la hora de lanzar concursos que muchas veces funcionan como punta de lanza para estas propuestas, que más que generar un debate en la disciplina, terminan legitimando proyectos que todavía no tienen normativa para materializarse. Entonces, creo que ahí también hay como algo para pensar en torno a cómo se participa, de qué manera, en qué temporalidad y en qué sentido. Pero bueno, les damos las gracias a todos, todas por acompañarnos. Va a estar subido al canal de YouTube del CEMUPRO, así que sí, gracias. Nos vemos la próxima. Contamos con ustedes.